Feliz día. En esta oportunidad vamos a hablar de los métodos de investigación cuantitativa. Este método se inspira en el positivismo. Rechaza toda proposición cuyo contenido no esté directa o indirectamente en correspondencia con los hechos comprobados, refutando todo juicio de valor. Por lo tanto, el conocimiento es válido si está basado en la observación sistemática de los hechos sensibles. Lo que importa para el positivismo es la cuantificación, la medición, ya que a través de cuantificar y medir una serie de repeticiones es que se llega a formular tendencias, a plantear nuevas hipótesis y a construir teorías. Continuando, vemos que los métodos de investigación cuantitativa se pueden clasificar en experimental y no experimental. En este sentido, la investigación experimental se construye una realidad manipulando las variables para conseguir información mediante la toma de decisiones, obteniendo efectos de las variables independientes sobre las dependientes. Por el contrario, la investigación no experimental no se construye ninguna situación. En este caso, las variables no se manipulan, se observan y estudian situaciones existentes en un contexto natural, obteniendo un análisis de las interacciones entre las variables, los grupos de estudio y sus relaciones. En este sentido, la elección del tipo de investigación dependerá del problema a investigar. Aquí observamos que la investigación cuantitativa experimental puede dividirse en tres secciones. Tenemos la experimental, la cuasi experimental y la pre-experimental. En este sentido, la investigación experimental, el propósito que tiene es determinar las relaciones de causa-efecto en el estudio controlado por los fenómenos. En la investigación cuasi experimental, es aquella que utiliza el formato de la investigación experimental, pero solo con un control parcial de las variables. Se utiliza en aquellos casos en que no es posible el diseño de experimentos propiamente dicho. En cuanto al diseño preexperimental, son diseños que ofrecen poco o ningún control de los factores que amenazan la validez interna de un experimento. Generalmente, son diseños que utilizan uno o más grupos experimentales, pero sin un grupo de control que permita comparar el diseño. Continuando con las no experimentales, conseguimos la investigación descriptiva, la exploratoria, la ex post facto y la correlacional. En cuanto a la investigación descriptiva, vemos que va más allá de la simple recogida y tabulación de los datos. Usualmente la descripción se halla combinada con la comparación o el contraste, implicando la medición, clasificación, análisis e interpretación de los datos. En cuanto a la investigación exploratoria, vemos que es apropiada en las etapas iniciales del proceso de la toma de decisiones. Usualmente esta investigación está diseñada para obtener un análisis preliminar de la situación con un mínimo de costo y tiempo. La investigación ex post facto, su propósito es responder preguntas relevantes con base en el análisis de datos preexistentes sobre una situación o fenómeno, de acuerdo con el interés y la intención del investigador. No hay manipulación ni control de variables. En función a la investigación correlacional, su propósito es determinar el grado en el cual las variaciones en uno o varios factores son concomitantes con la variación en otros. Para mi tesis de grado, el método de investigación cuantitativo seleccionado fue el método descriptivo. El método descriptivo orienta al investigador durante el método científico en la búsqueda de las respuestas a preguntas como quién, qué, cuándo y dónde. Implica observar sistemáticamente el objeto de estudio y catalogar la información que se observa para que pueda ser utilizada y replicada por otros. Por lo tanto, el objeto de este tipo de métodos es obtener datos precisos que puedan aplicarse en promedios y cálculos estadísticos que reflejen tendencias. Desde el punto de vista ontológico,
El método se basa en el realismo, dado que considera que la realidad existe fuera de y es manejada por leyes naturales y mecanismos. El realismo condiciona el pensar a la naturaleza del ser, en el cual es posible aprender la realidad. Desde el punto de vista ontológico se responde a la pregunta: ¿cuál es la naturaleza de lo conocible y cuál es la naturaleza de la realidad? Desde el punto de vista epistemológico es necesaria una distinción nociológica que implica exaltar la fuente del conocimiento que da sustento a la investigación que se está realizando, donde los resultados obtenidos son considerados verdaderos. En este sentido, responde a la pregunta: ¿cuál es la naturaleza de la relación entre el que conoce, en este caso el investigador, y el conocible, en este caso susceptible a ser conocido? Desde este punto de vista se considera que es posible y esencial para el investigador adoptar una postura distante y no interactiva. Los valores y los sesgos son factores de la confusión y por lo tanto deben ser excluidos automáticamente para no influir en los resultados. Entonces, para el proceso de investigación descriptivo, primero debemos formularnos la pregunta, luego definir qué queremos investigar. Una vez definido qué queremos investigar, debemos seleccionar la muestra de estudio. Y con esta muestra de estudio, y una vez definidas las técnicas de análisis, podemos presentar los resultados obtenidos y en función a estos resultados podemos emitir conclusiones y recomendaciones. Muchas gracias por su atención.